Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 31 de julio del año 2023, 100% presencial, acá están los cuatro, voy por orden alfabético. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Martina Casás, buen día. Buen día. Martín Couto, buen día. Escucharon como viene la mano, ¿no? Dos Martín y una Martina. Y por último, el que desentona, Diego Irazábal, buen día. Buen día. Acércate de alguna forma a la onda Martínez. Y es bravo, Diego Reinaldo además, así que no le... Pero no, dijiste que tenías un... Vos te subiste a la ola una de nena, Martínez. Martina. Ah, bueno. Está, con eso nena, podés. ¿ya está? Sí, sí. Con eso ya podés entrar. Bienvenido. Bueno, vamos al primer tema. En varios videos distribuidos a través de Facebook y YouTube se ve al senador Juan Sartori recomendando la utilización de algunas plataformas de inversiones. Sin embargo, resulta que quien habla no es realmente Sartori y de hecho el parlamentario blanco anunció que va a presentar una denuncia al respecto. Estos videos comienzan con entrevistas y discursos de Sartori tomados de la campaña electoral pasada. Y uno de los sentimientos más fuertes para mí, y ahí quizás psicológicamente volvemos a lo de antes, era el de ayudar a mi país. Era el de volver a ser útil, y siempre había hecho en mis negocios al país en el que yo había nacido y que le debía tanto. Entonces es un sentimiento a veces inexplicable, ese del patriotismo y de las ganas de hacer algo bueno por los demás. No se pierda el lucrosa, pierda el éxito. La clave para prosperar como inversor está justo aquí. Créeme, nunca me salto una oportunidad de invertir y ganar dinero, y eso me ha convertido en quien soy hoy. Lucrosa es muy prometedora, ya que se esfuerza por conseguir cálculos impecables, exclusión de errores y la posibilidad de obtener importantes rendimientos de las inversiones. Solo tienes que registrarte, obtener acceso al sistema, negocie su estrategia con el gestor, haga su inversión y vea cómo entra el dinero. Según Sartori, estos videos se subieron a YouTube desde Ucrania y desde República Checa. ¿Se enteraron de esta novedad? ¿Se enteraron de este caso? ¿Qué reflexiones les despierta? Porque da para bastante, ¿no? Enterarse de un uso de la imagen de una personalidad pública como esta, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Yo voy. Martín, el abogado. A ver, siempre que veo a Sartori me dan ganas de comer un asado con él. Qué tipo simpático, ¿no? Es como que tiene una simpatía. A ver, parece que esto, o sea, es algo que viene, se va a instalar, es algo que va a suceder necesariamente. Incluso este evento en relación a Sartori no tiene tan buena calidad. Hay algunos que son de extremadamente mejor calidad que uno no se da cuenta realmente. Sí, porque la voz que habla al final ni siquiera pretende ser la de Sartori, ¿no? No, absolutamente. Es como una voz que se suma y que se engancha a lo que él venía diciendo, pero no necesariamente está planteada como una imitación. Y por supuesto no fue generada por inteligencia artificial. Pero aprovecha el envión, ¿no? Y toda la figura es la de Sartori con declaraciones. Algunas de ellas hechas acá mismo, ¿no? El video muestra que fueron de aquella entrevista que hicimos acá en el estudio de En Perspectiva. Entonces creo que lo que es importante es que esto va a ser cada vez más importante. En la próxima campaña política va a haber mucho de esto. En general, después hay muchas acusaciones a veces entre los partidos. ¿Se acuerdan? En la última campaña, en la interna blanca, empezó a haber algún ruido por este tipo de cosas, de campañas sucias, etcétera. Y lo que sucede muchas veces es que ni siquiera no es que son los partidos, los candidatos o sus campañas. Todos tienen militantes y todos tienen gente que a veces hace cosas por sí mismo, y hoy viralizar y las herramientas tecnológicas están a la mano. Entonces, seguro que van a aparecer estos temas. Yo creo que lo que es clave es que todo el sistema, que lo compone la prensa, los políticos, los que participan activamente en redes sociales con nombre y apellido, no caigamos en validar estas cosas. Porque en realidad cualquier, diríamos, ciudadano atento, aunque el fake sea perfecto, vos te das cuenta que hay algo raro. Que hay algo raro no en la imagen, sino en lo que dice. Pero fulano de tal diría esto en plena campaña. Acá hay algo raro. O sea, todos los que somos ciudadanos atentos, que obviamente no es toda la población, sí, che, pero esto suena raro, hay que confirmarlo. Obviamente la prensa es su trabajo, pero los que estamos activamente
Y ni que hablar los políticos. Tenemos una senadora que siempre está muy lejos de hacer esto y está en el otro extremo de validar cualquier cosa que ve. Digo, che, esto suena raro, esta foto es rara. Veamos qué es. Porque creo que el problema está cuando ciertos actores con cierta legitimidad empiezan a validarlo y empiezan a distribuirlo como validado. Uh-huh. Si un senador de la República toma esta captura y dice, miren lo que está haciendo Sartori, está promocionando estas cosas que son, entre comillas, seguramente sea una estafa o algo Ponzi o no sé qué. Claro, es como que un senador valida esto para tratar de meter la cuña en la política. Entonces, creo que todos los partidos y todos los que estamos, yo creo, en las redes sociales con nombre y apellido y responsablemente estamos allí, tenemos que tener cuidado en no validar estas cosas. A ver, recordemos, ¿no? Trucheces existen ya desde hace años, bueno, probablemente desde siempre, pero las más nuevas, estas a las que estamos aludiendo, empezaron con, no sé, con la composición de fotografías, utilizando esas aplicaciones que permiten las alteraciones, y bueno, eso dio lugar a que muchas veces se produjeran confusiones, que varios cayeran en hechos que en realidad no habían ocurrido, pero que las fotos parecían mostrarlos. Después, si vamos al terreno del uso de las voces, una posibilidad que se ensayó y que tiene una cantidad de ejemplos acumulados es la de, bueno, poner a alguien conocido, a una figura conocida, haciéndole decir otra cosa con la voz de un imitador, ¿no? Un imitador que trata de acercarse lo más posible al movimiento de los labios que se está observando, pero que dice una cosa completamente distinta a la que la persona dijo en el registro original. Ahora estamos en otra era en la que deepfake mediante, o mejor dicho, inteligencia artificial generativa mediante, se puede poner a esa persona pública diciendo cualquier disparate con su propia voz. O sea, la manipulación se hace con la voz exactamente igual a la de esa persona, ¿no? Ahí tenemos un nivel al que hemos llegado. Y estoy hablando de la voz, cuando también podría hablar de la imagen. O sea, también se puede hacer que esa persona, por ejemplo, no sé, un senador, un diputado, un ministro, aparezca realizando una acción, él, ¿no? Se lo vea a él haciendo algo que en realidad nunca hizo. En estos límites andamos ahora, ¿no? Sí, se pasó un poco que se sabía cuando surgió, pero la foto, por ejemplo, de Trump siendo detenido, uh-huh. Bueno, la del Papa era notorio, aunque no le vendría mal un camperón como el que le pusieron. A mí me parece que justo lo que planteaba Martín como algo dado, obvio, de cuando vemos algo raro y nos damos cuenta, para mí ahí va a estar una de las claves, ¿no? Los seres humanos siempre hacemos confianza. Ningún oyente termina de escuchar las noticias de las 7 de la mañana en Perspectiva y empieza a corroborar cada noticia y decir, bueno, no. Alguien no, escucha en Perspectiva, reconoce las voces, reconoce trayectoria, o alguien le recomendó. Eso pasó siempre. Lo que pasa ahora es que recibimos muchísima más información que la que recibimos en otros momentos. Imaginemos, ¿no? En los 80, 90 era la radio, la televisión. Eso tenía problemas y ventajas. La ventaja era que uno tenía, si dudaba, que chequear mucho menos cosas. La desventaja era que eran menos emisores para controlar la información. Creo que ahora, por ejemplo, una de las cosas que se debería reforzar es cuando uno terceriza en esto de chequear, ¿no? Entonces ahí la prensa, que muchas veces se habla, y ahora con el chat GPT, y que una nota sencilla se puede... Pero efectivamente necesitamos seres humanos que revisen y que sean cada vez más perspicaces para ver, para dudar de cosas que no van a ser raras, es decir, de videos con imágenes, con voces que van a ser perfectamente verosímiles, si se hace bien con un candidato o candidata que en vez de decir un disparate diga lo que piensa y un poquito más, y ahí genere, por ejemplo, un hecho en una campaña que tenga que salir a explicar, y ya cuando tenés que salir a explicar estás como en una situación a la defensiva. Entonces ahí me parece que lo que seguramente vendrá es un refuerzo de la necesidad de tener lugares que validen la información. Y ahí la prensa es uno de esos lugares. También me pregunto, ¿va a empezar a ser anacrónico rápidamente esto de denunciar a la justicia? Porque esto va a pasar cada vez más. Entonces, pensar que la justicia va a ser nuestra garantía para... No, en realidad va a haber otro tipo de cosas.
Y lo último, para terminar esta primera intervención, me preocupa, tal vez no tanto en países chicos como Uruguay, pero imaginémonos estas cosas falsas que circulan y que la gente que puede chequear o que puede dudar o que le puede decir al otro, che, mirá que esto es un disparate, ni siquiera se entera. Países, continentes, Brasil, Estados Unidos, donde la segmentación de las campañas permitió hablarle a públicos distintos que no se conectaban entre sí. O sea, dejar de pensar que vamos a ver en la plaza pública la falsedad y que entonces, sino que en realidad van a ver cosas circulando que el resto ni siquiera se entera y ni siquiera la persona que tiene que desmentirlo se va a enterar de que eso está circulando. Qué desafío, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice el politólogo de la mesa? No, a ver, a mí me preocupa desde el punto de vista del discernimiento de la gente, de la opinión pública, de los votantes en el futuro, ¿no? Nosotros, para tener buena calidad democrática, precisamos buenos demócratas y como se dice, ¿no? Para tener buenas repúblicas necesitamos buenos republicanos. Y necesitamos que la gente tenga capacidad de discernimiento, entender las propuestas de los políticos, poder confiar, y estamos ahora ya, por lo que se está hablando, en un escenario donde ya la gente no sabe ni qué va a poder creer, ni qué es cierto, ni qué no es cierto, porque la gente tampoco va a tener el tiempo, ni los instrumentos, ni los elementos, ni los recursos cognitivos a veces para poder discernir frente a ver si estoy frente a una noticia falsa o no, si esto fue por inteligencia artificial o no. Los partidos están obligados ahora por ley a presentar por ejemplo, a nivel departamental, tienen que presentar los programas de gobierno en la Corte Electoral. Ahora va a ser todo ChatGPT y van a ser todos los programas de gobierno. ¿Y quién va a andar discerniendo a ver y mirando si son una copia o no lo son, si son auténticos? Pero sobre todo en la toma de decisiones, en percibir el sistema político, cómo lo van a ver. O sea, la verdad que estamos frente a una situación que desde ese punto de vista va a ser complejo, ¿no? Creo que ahora, capaz Martina lo tiene para decir o sabe algo más, porque creo que el Parlamento está por hacer algo en septiembre o viene algo sobre inteligencia artificial, cómo regularla. Se está trabajando, leí por ahí que hay varios legisladores de todos los partidos, estaba la senadora Nane, el diputado Goñi, etcétera, que están viendo cómo reglamentar esto, ¿no? Cómo generar una gobernanza en torno a estos temas de la inteligencia artificial, que nos están pasando por arriba, pero que lo resumo en eso. Me parece una preocupación es cómo afecta la capacidad de discernimiento del ciudadano común y corriente, del votante, que es el que tiene que tomar las decisiones bien informado, no engañado. Repito, estos videos que estamos comentando, que son el disparador de esta discusión hoy en la tertulia, estos que tienen como protagonista, entre comillas, a Juan Sartori, son berretas, son absolutamente berretas. La voz que aparece al final claramente se diferencia de la de Sartori. A donde íbamos con el planteo, con proponerles esta conversación hoy, es a que justamente, si eso circula, si eso existe, si eso puede llegar a servirle a quien lo lanza, ¿no? Si alguien puede llegar a obtener, no sé, gente que ponga dinero atraída por el anuncio, bueno, ¿qué más se puede obtener si se va a la utilización de las herramientas sofisticadas que hoy existen? Yo decía recién, hoy con inteligencia artificial se podría haber logrado que Sartori dijera con su propia voz eso que aparece en el final del video. Con su propia voz. Con su propia voz podría estar diciendo eso. Y lo podría estar diciendo además, como señala otro oyente, en 25 idiomas. Lo podría estar diciendo con su propia voz, en español, en francés, en italiano, en los idiomas que uno quisiera. Todo eso es posible hoy, exactamente hoy. Yo creo que, además de este video de la mala calidad, hay una cuestión que es fundamental para las mentiras, las noticias que son falsas y los deepfakes, que es la construcción del escenario, ¿no? En general la gente busca confirmar sus prejuicios. Entonces, si yo te construyo un escenario donde Juan Sartori te va a decir algo que vos más o menos crees que te puede llegar a decir, y como decía Martín, es algo que puede llegar a decir y le agrego una cuotita más. Entonces, a mí lo que me preocupa en las campañas políticas es que se da mucho la construcción del escenario donde yo empiezo a insinuar algo de alguien y lo insinúo por goteo, hasta que te creo la noticia falsa y vos lo vas a pensar por construcción de escenario que eso es verdad. Y es algo que se ha hecho como en distintos países del mundo se hace eso, que por construcción de escenario. Yo te voy a decir, no sé, Martín roba, y un día te muestro un video de Martín robando
y vos confirmaste lo que venías pensando porque yo te lo impuse. Entonces, a mí me parece que lo importante es, primero, cómo educamos a las personas en qué tipo de información reciben, cómo la reciben, de dónde viene, y después de si están confirmando un prejuicio o si están recibiendo información. Porque a veces la gente busca confirmar los prejuicios. Yo... se ha visto muchas veces de que, bueno, se ha dicho, no sé, Cristina Kirchner roba, Lula Lula va a mandar a los niños a tal lado, y después si te mandan un audio donde parece que Lula va a hacer tal cosa, te genera esa sensación de que puede llegar a ser verdad. Después de que hay políticos que con intención construyeron ese escenario y replican esa información falsa porque lo hacen desde la intención. Como decía Diego, sí, hay personas que están... Que no son buenos republicanos y no son buenos demócratas y van a usar estas herramientas a su favor, y eso hay que tenerlo presente. En general nosotros tratamos de hacer política de cercanía, somos un país chico, entonces bueno, nada va a superar la presencia del político en la vuelta de tu casa, ni la conversación personal, porque no somos un país donde la masividad genera vínculos políticos. Acá, si vos sos la última persona que visitaste una familia en la última semana, probablemente te voten, pues sos el último político que recuerdan. Entonces, pero en otros países... Todo para el final. Todo para el final. ¿Qué decís? Dejar todo para el final, para la última semana de la campaña. Claro, un gol así de último minuto siempre es bueno. Pero en realidad, entonces... En Uruguay no tenemos tantos desafíos como sí en Argentina, en Brasil, incluso en Chile llegó a pasar algo con fake news, que hay una diferencia entre una mentira replicada y una noticia falsa, porque la noticia falsa simula ser una noticia y una mentira es una mentira. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi miente y punto, ¿no? Y replica mentiras, porque ni siquiera simulan ser recortes de noticias. Pero lo que sí puede pasar con esto de la creación y la construcción de escenarios y utilizar la inteligencia artificial y estas herramientas que pueden llegar a ser muy buenas para construir escenarios donde la gente pueda confirmar su percepción. Y sobre cómo regular la inteligencia artificial, y yo soy de la teoría de que la tecnología es imposible de regularla porque avanza exponencialmente. Entonces, entre que los diputados se ponen de acuerdo para algo y pasa a la siguiente cámara y los senadores se ponen de acuerdo para algo, lleva mucho más tiempo. Vos estás ahí, vos vas a poder. Pero en general te lleva mucho más tiempo regular cosas que están cambiando exponencialmente, o sea, la velocidad es exponencial. Pero algo se debe poder hacer, ¿no? Me imagino. Para mí la herramienta fundamental es la educación. Esa es en temas de tecnología y que también es lenta, ¿no? Sí. Y TICs, pero es como buscar la mejor manera de informar y educar a las personas. Bueno, yo la complico un poquito más porque estamos hablando de política, de este tipo de instrumentos utilizados en política, y capaz que ustedes tienen algún comentario adicional, pero esto de deepfake, esto de las posibilidades que ofrece hoy la inteligencia artificial, desparrama para otros campos, ¿no? Hay todo un capítulo de lo más embromado que es el de, ¿cómo llamarlo? No sé, el deepfake sexual, ¿no? La generación de escenas que no existieron, pero en las cuales aparece alguien como protagonista. Y eso, por ejemplo, puede usarse como venganza de una pareja, ¿no? De una parte de la pareja hacia otra. Eso ocurre y se echan a correr esos videos. Eso está pasando hoy, está pasando hace tiempo. Ahí no es política. Y es muy dañino y es muy cruel. Y te quiero ver cómo salís de esa, ¿no? ¿Qué educación hay de por medio que te salve? O lo que puede implicar esta tecnología en la justicia, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa en la justicia? La fotografía, el video, pasaron a ser hace años ya pruebas interesantes, válidas, pesadas, y ahora se terminó esa prueba. La justicia ahora está, debo decir, que está muy interesada y está invirtiendo bastante en que los jueces, fiscales, entiendan cómo funciona el fenómeno tecnológico. Y han habido un montón de eventos al respecto. Y por ejemplo, lo que es muy importante, algo que se tomaba como un... ¿Vieron que en Uruguay el papel notarial es como agua bendita? Sí. O sea, si aparece un papel notarial, es agua bendita. ¡Ah, papel notarial! Esto ya está. ¿Ah? Y se empezaron, digamos,
a entender que, por ejemplo, las conversaciones por WhatsApp, que están protocolizadas en papel notarial, tienen prueba de validez cero, no son nada. Porque generar una conversación por WhatsApp falsa es la cosa más sencilla y simple que exista. Lo mismo que los correos electrónicos. Se adulteran de manera sencilla. La práctica pacífica en Uruguay es que los medios probatorios se agregaban correos electrónicos, se agregan conversaciones por WhatsApp, y como en general ninguno de los abogados se oponía, diríamos, funcionaba bien. Pero en realidad, donde uno se opusiera era todo un lío. Porque realmente no hay una cultura de entender cómo eso funciona y lo sencillo que es adulterar las cosas. Y eso tiene que ver con toda la cadena, abogados, escribanos, actuarios, jueces, toda la cadena que funciona en eso, porque obviamente que sí se puede hacer prueba de lo digital. Es más, estrictamente el fenómeno digital es donde es más sencillo hacer prueba, porque la trazabilidad es absoluta. El tema es que hay que entender cómo generar la prueba, y que no basta con un escribano con un papel. Tiene que haber un perito informático, es bastante más complejo, pero todo lo que pasa por los medios digitales tiene una trazabilidad muchísimo mayor que lo que puede pasar en el mundo físico. Da para horas esto. Da para horas. Yo lo anotaba simplemente y sirve lo que acaba de comentar Martín. No sé si sobre esto, sobre la justicia, tienen ustedes algo para agregar, o volvemos a otras manifestaciones, a otros impactos. Que tenga recursos la justicia, porque le van a llover, como hablábamos, ¿no? Las denuncias y los expedientes, y lo hablábamos la semana pasada, a veces, ¿no? De las quejas que hay a veces. Bueno, los fiscales tienen en sus escritorios expedientes, y de los cuales muchos son denuncias que las generamos en el sistema político por cuestiones políticas, y ahora con estas cosas que estamos hablando se va a generar más. Y bueno, todo eso va a demandar tiempo y recursos a la justicia para poder resolver, ¿no? Sí, a mí yo quiero aportar a cambiar un poco el clima, digamos, de la discusión, porque me parece que efectivamente tiene riesgos, pero tiene enormes potencialidades todo lo que estamos hablando. Es decir, ahora pensaba y decía, bueno, claro, debía ser lo que le pasaba a los ciudadanos leyendo Un Mundo Feliz en el siglo XX, ¿no? Y aterrados de dónde va a terminar la humanidad y la tecnología, que vamos a terminar todo. Bueno, eso por un lado efectivamente no pasó, y por otro lado somos seres humanos distintos también. Es decir, hoy nos imaginamos el futuro dentro de 30 años, pero nos cuesta muchas veces darnos cuenta que vamos a ser nosotros distintos dentro de 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hoy somos seguramente más perspicaces. Hoy ya estamos más entrenados, y hoy uno mira, justo Martina nombraba a la senadora que gusta de ser nombrada por los disparates. Hay cuentas que ponen su foto y su nombre, y la verdad es que hoy hay que mirar 3 veces el @ en Twitter para ver si efectivamente es la real o la falsa. Pero hoy lo hacemos. Al principio entrábamos todos con ese tipo de cosas. Digo un ejemplo muy tonto. Hoy seguramente hay cosas que las pensamos 2 veces, y ya incluso que una escucha de esta radio de hace muchas décadas, si hay algo que dice Emiliano medio raro, igual seguramente lo chequeará. Cosa que antes era, bueno, no, lo dijeron en la radio, lo dijeron en la tele, etc. Entonces, tenemos ya cierto entrenamiento en esto obviamente es una generalización, etc. También tenemos tecnología como para capturar y procesar millones de datos. El Poder Judicial podría incorporar tecnología para hacer una primera limpieza sobre lo que está adulterado y lo que no. Y entonces, bueno, terminar peritando aquello en donde surge que puede estar adulterado y que entre los abogados no se ponen de acuerdo sobre la veracidad. Entonces, ¿no? Lo vemos hoy cuando hay procesamientos de millones de datos en Twitter para tratar de analizar la discusión pública. Eso tiene problemas también. Hay sesgo en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático, pero hay herramientas. Es decir, recibimos una cantidad mucho más grande de información, pero tenemos herramientas para procesar mucho más información. Hoy un análisis cualitativo, eso se puede hacer capturando millones de datos de las redes sociales, etcétera, y antes uno solo hacía entrevistas o análisis documental y desgrababa, o sea, había mucho tiempo en desgrabar entrevistas, cosa que hoy ya no sería necesario. Y yo pensaba, bueno, cuando comparamos con el pasado, antes efectivamente había gente que creía que si ganaba tal o cual se iban a llevar niños a tal o cual lado. Y eso era difícil de desandar y de quitar de la mente de mucha gente. Habían prejuicios muy instalados. Bueno, entonces,
digamos, cuidado con esto de comparar un mundo donde todo puede ser falso con un supuesto mundo anterior en donde todos recibíamos la verdad No, creo que se vienen cosas interesantes. Hay una serie, con esto termino, que se llama Years and Years, que a mí me dejó mucho miedo sobre el futuro. Repetimos el título. Years and Years, por la Años duda, porque mi y inglés, años. claro, años y años. Que claro, a mí la terminé de ver y me dejó un miedo, realmente me acosté con el acolchado. Luego de eso, que es una serie, que es ficción, no tengamos del todo esa actitud. O mejor dicho, hay seres humanos que ya la estuvieron pensando en los 2000 y hay cosas que sí son peores, hay muchas que son mejores. Entonces, sí, se vienen desafíos, pero vamos a ser seres humanos seguramente mucho más capaces que lo que nos imaginamos hoy para afrontar esos desafíos. Martina vio esa serie también, ¿no? Sí, es muy buena, se la recomiendo de verdad a la gente. Es una miniserie cortita, no sé, son 8 capítulos. 8 capítulos y transcurre la vida de una familia en años que cambian de forma radical. Tiene desde el cambio climático y problemas de tecnología, tiene todo lo que uno se puede imaginar. Pero lo que a mí me es verdad, yo tengo un poco más esperanza en el futuro, en el sentido de que hay toda una generación que ya son nativos digitales, saben que hay cosas que son falsas, hay cosas que no. Por ejemplo, antes pasaba mucho que el desmentido era más replicado, la mentira era más replicada que el desmentido, y ese rango ahora se está cambiando, donde si se confirma que algo es falso, en general se replica, porque antes te pasaba que la mentira tenía, no sé, 10 millones de réplicas y la verdad, el desmentido después tenía 2000, ¿no? Sí, pero ojo que hay desmentidos que no terminan permeando. No terminan permeando y quedan, pero años después te encontrás con alguien que sostiene la versión equivocada, la versión errónea, ¿no? Pero dale, decías. No, y eso, difícil, es un terreno muy pero difícil. son cosas que pasan. A ver, la primera noticia falsa, alguien una vez me decía, la primera noticia falsa en Uruguay se dio en radio, donde bajan hordas del cerro, era como era algo que no estaba pasando y que se podía decir, o si nosotros ahora nos podemos conversar de algo que está pasando en la plaza y la gente no puede mirar lo que está pasando en la plaza, capaz que nos cree. Entonces, yo creo que lo que hacemos es adaptarnos mejor a las herramientas y a las cosas. Hay toda una cuestión, sí, de los neuroderechos y de cómo te pueden modificar la percepción si sos muy chico consumiendo videos producidos por inteligencia artificial, ¿no? Que te pueden llegar a modelar el pensamiento, pero eso son cosas que están a años y años de que pasen y que son cosas que son riesgosas. Y también, bueno, esto de la pornovenganza, son cosas que uno se va adaptando. Y primero está en que seas vos quien lo replicás, porque pasa con eso de tipo de video falso o lo que sea, de que vos tenés que tener la conciencia como individuo, y después eso se transforma en algo colectivo, de ser la última persona que lo vea y no lo replique. Muchas veces yo, antes de pasar algo y sin saber si es verdad o no, pregunto, che, ¿ustedes vieron tal cosa? En algún grupo de WhatsApp donde somos varios, y si hay alguien que te dice sí o no, o viste tal noticia, te dicen sí o no, y ahí ves y discutís antes de pasar la noticia como si fuera verdad, o pasar el video como si fuera real. Martín, sigue anotando. 2 comentarios. Uno sobre el tema político. A ver, tecnológicamente estamos entregados. O sea, nos pueden mostrar algo que para nuestra percepción sea perfecto. Entonces, el tema cultural y contextual es clave. Pero puede darse a la inversa, que los candidatos efectivamente hagan cosas, los políticos efectivamente hagan cosas, y después las desmientan diciendo que no, que es la inteligencia artificial y es un deepfake. Varios oyentes están planteando esa posibilidad. O sea, se puede dar la inversa, porque como tecnológicamente puede ser perfecto, entonces estamos en un problema en eso, que por eso lo contextual y lo cultural del conocimiento específico es clave. Por eso la prensa tiene un rol protagónico en esto. Y lo otro que iba a decir, que no tiene mucho que ver, pero justo decía algo ahí Martina, es el tema de los videos adictivos de las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, y los niños chicos. A ver, es como el tabaco esto. O sea, con el tabaco nos estuvieron matando durante muchos años sin decirnos nada. Dentro de 30 y 40 años, los dispositivos van a venir con un aviso así, que es perjudicial para la salud. Bueno, te estás metiendo en otro otro tema. No, está interesante. Lo agarramos otro día, lo tomamos otro día.
Pero realmente es grave. Uno lo ve en los niños chicos, que lamentablemente aparte estamos todos medios en una batalla diaria con eso. Bueno, estoy mirando mensajes de los oyentes y me encuentro con cantidad de aportes. Por ejemplo, de Facundo, a propósito de lo que decía Martín recién, ¿no? Cuando un político va a desmentir algo que circule y que en realidad sea cierto, diciendo que fue fruto de un trabajo con inteligencia artificial. Bueno, primero dependerá de las circunstancias, ¿no? Porque si esa frase que se le atribuye está grabada, no sé, en un acto público, va a ser muy difícil que la desmienta. Pero claro, puede ocurrir que se difunda una grabación de una conversación. De WhatsApp, claro, en un ámbito. Audio de WhatsApp. No, ahí está, un audio de WhatsApp o una conversación en un ámbito privado, ¿no? Con 2 o 3 personas. Bueno, es un reto, ¿no? Desmentir con ese argumento. Bueno, hay oyentes que recuerdan que esto ya de hecho existe, ¿no? Por ejemplo, el clásico "me hackearon", ¿no? Sí, ya sucedió. El viejo y querido Me hackearon la cuenta de Twitter, me hackearon el WhatsApp. Antes estaba la otra excusa, ¿no? Me sacaron de contexto. También. Esa era otra forma de defenderse de un dirigente político cuando la frase resultaba muy fuerte.